Queremos profundizar en este tema. Estamos en contacto a esta hora con Janet Davant, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Janet, gracias por conversar con nosotros. Hola, buenos días, Sebastián. Janet, hemos visto cifras realmente muy preocupantes. El día viernes conocimos cifras por sobre los 9.000 casos. Por primera vez pasamos ese límite, esa frontera que hace algunos meses se veía muy lejana. Estamos en una situación muy compleja. ¿Cómo podemos proyectar, Janet, por cuánto tiempo vamos a estar en esta situación? Bueno, mi proyección y mi llamado, Sebastián, es fundamentalmente a reducir drásticamente los casos. Eso significa intentar que nuestra población adhiera a las recomendaciones que ha hecho nuestra autoridad sanitaria, que hemos hecho prácticamente todos los sanitarios del país desde el minuto que conocimos la aparición de este virus y que ha ido dejando devastado prácticamente al mundo y que nos tiene en esta situación tan frágil a nuestro país. Yo les quería pedir y les digo que esta cantidad de casos, hemos superado más de 35.000 casos en pocos días, hemos visto fallecer a tantas y tantas personas, ya tú comentabas el número de hoy, sin embargo ya llevamos más de 500 personas fallecidas en tan pocos días. Sí. Y del reporte de hoy, del reporte de ayer, lamentablemente esos números que parecen tan fríos, lamentablemente de estos 7.000 o 5.000 o 4.000 o el número que tú me quieras contar, lamentablemente de ellos no van a poder salir de esto y los vamos a contar como lamentables fallecidos. Entonces la tarea urgente que tenemos es de reducir a como dé lugar los casos y los contagios diarios. Sí, y me imagino que en la medida en que son más altas las cifras, más difícil es esa tarea, Janet, ¿no? Mucho más difícil, Sebastián, difícil porque desde el punto de vista sanitario tenemos que ir a buscar y pesquisar todos los contactos de cada uno de esos casos, sí. Tarea que ha sido tremendamente difícil desde que partimos con mucho menos casos, nos costaba encontrar a los contactos, esos contactos deben quedar en cuarentena 11 días, es decir, un impacto económico, un impacto social, de esos contactos lamentablemente vamos a tener nuevos casos y por lo tanto esta es una cadena que necesitamos de la colaboración absolutamente de todos. Yo insisto en el llamado a las medidas que han demostrado ser efectivas, Sebastián. Yo trabajo en un hospital todos los días, me ha tocado desde el punto de vista personal participar de actividades que teóricamente podrían ser de alto riesgo para la comunidad, como por ejemplo trabajar haciendo controles en cárceles donde hay una saturación de personas, un hacinamiento enorme. Trabajo en el hospital viendo todos los días pacientes COVID y esta medida que me ves tú puesta ahora, una mascarilla en la nariz y en la boca, lavarme las manos, mantener la distancia física, tratar de desplazarme lo menos posible, han hecho posible que hasta ahora y hasta hoy día sí. Pueda mantenerme trabajando y no haya enfermado a mi familia. Entonces son medidas que parecieran tan poco efectivas, pero de verdad, créanme que son las que funcionan. Sí, eso le iba a preguntar respecto al abanico de medidas disponibles hoy día para tratar de frenar esta alza de contagio y quebrar la curva. Se han ido implementando medidas de carácter progresivo. Esta semana, a partir de este lunes, las cuarentenas son algo más estrictas también en términos de quiénes pueden acceder, por ejemplo, a los permisos de trabajo, colectivos, lo que se definía como bien esencial, en fin. Pero el abanico el arsenal disponible se va acotando y ya uno no sabe cuáles son las medidas siguientes. ¿Cuál es, a su juicio, Janet, el paso siguiente si es que esto no cambia, por ejemplo, en una semana, si es que no se ve un quiebre específico en la curva? Sebastián, nuestras autoridades nos mencionan y nos ponen el marco macro, el grande, el que nos encuadra. Sin embargo, lo que yo estoy llamando es a el encuadre pequeño, al del día a día, al que nos involucra a cada uno de nosotros, dicho de otra manera, al que jugamos todos los días cada uno de nosotros, que tenemos que estar en el partido, moviéndonos, trabajando. Las medidas, créanme, la mascarilla, el distanciamiento físico, el evitar lugares hacinados, no desplazarme, claramente tiene impacto en reducir las medidas. Lo vimos en nuestro propio país el año pasado, cuando estas medidas las estábamos aplicando de manera bastante constante cada uno de nosotros. Sin embargo,
vimos que en la medida que nos movilizamos, que estas medidas del día a día, el que nos toca a cada uno de nosotros, no estoy hablando lo que nos dice el ministro, de lo que nos impone el propio Estado, sino que la que yo tengo que cumplir. Ajá. Esas medidas funcionan, Sebastián, y estas medidas necesitamos que funcionen para que entremos a otro actor a la cancha, que son las vacunas. De esa forma, reduciendo los contagios y con vacunas, podríamos tener una salida a esta pandemia. Entonces, Janet, si tenemos que poner ese acento en el autocuidado, en las responsabilidades individuales, la pregunta sería cómo podemos recuperar ese sentido de riesgo que se perdió. Nuestra actitud, la de la gran mayoría, diría yo, la mía por lo menos, es distinta a la que teníamos hace un año atrás en términos de la percepción de riesgo. Yo creo que todos nos hemos relajado y pueden haber muchas razones para eso, pero ¿cómo la recuperamos? Bueno, la percepción de riesgo que veo todos los días en el día a día de mi trabajo, créame, que ha ido en aumento y mi desolación ha ido creciendo, lamentablemente, y mi desazón también ha ido creciendo. El cansancio también ha ido creciendo mío y de todos mis compañeros de trabajo, incluida mi familia. Sin duda. Pero quiero decirle que tenemos que tomar un nuevo aliento. Yo creo que nosotros somos lo suficientemente capaces, tenemos las capacidades para hacerlo. Sin embargo, hago también un llamado a nuestras autoridades. Hay un porcentaje muy importante de las familias en nuestro país que son muy numerosas y que no tienen las condiciones para cumplir con estas medidas que todos necesitamos hoy día adoptar como una parte de nuestro día a día. Y ahí entonces lo importante es llegar con la ayuda a las familias que son más vulnerables. Yo creo que como comunidad y como Estado tenemos las capacidades para lograr llegar hasta a las familias más vulnerables y que puedan cumplir entonces con estas medidas que son tan básicas pero tan tremendamente fundamentales. Sí. Janet, hay un tema bien relevante que queríamos analizar con usted también, porque hoy día ha circulado profusamente a nivel global una noticia que llega desde China respecto a autoridades chinas que habrían reconocido que la efectividad de la vacuna Sinovac es más baja. Eso lo reconoció uno de los jefes precisamente de los departamentos de estudios sanitarios, digamos, de China. Esa cita, esa declaración que dio esa autoridad ha dado la vuelta al mundo. Muchos lo interpretan como que la vacuna Sinovac no sería tan efectiva y se ha interpretado, quizás de mala manera, erróneamente, como una mala noticia, ¿no? Pensando en que nosotros estamos apostando fuertemente por la vacuna Sinovac, me gustaría que usted pudiera aclararnos qué significa esto, qué significa la interpretación que han dado las autoridades chinas sobre el tema y cuán efectiva es en definitiva esa vacuna. Sebastián, las vacunas probablemente y sin lugar a dudas son las herramientas más efectivas que tenemos en el mundo para la salud de todos nosotros. Sí. Sin lugar a dudas han sido capaces de erradicar enfermedades, se han tomado su tiempo en erradicar enfermedades, pero también acá tenemos estas herramientas que nos están colaborando en el control de esta pandemia y de mitigar el impacto. Hay alrededor de 18 vacunas que están ya alcanzando la posibilidad de tener estas evaluaciones de emergencia en distintos países. Hay alrededor de 8 vacunas que han sido autorizadas en esta condición de emergencia. Pero en la medida de que nosotros le demos la capacidad al virus de seguir multiplicándose entre nosotros, es decir, cada día que sumamos un contagiado o que tenemos un contagiado, el virus puede sacarnos delantera y desarrollar características especiales que le permiten evadir las defensas que puede producir no solamente la vacuna, sino que también la infección previa. Con esto quiero decirle que el virus puede ser ventajoso y puede dejar, por supuesto, a las vacunas en una situación compleja y por eso la llamada a disminuir los contagios. En Sudáfrica, la variante sudafricana, que desplazó prácticamente a todas las variantes que estaban circulando previamente, dejó a las vacunas en una situación bastante compleja, porque esa variante del virus es capaz de evadir muy bien prácticamente todas las vacunas que están disponibles y por eso los investigadores están ya rápidamente pensando en vacunas de segunda generación. Lo mismo ha pasado con la cepa o la variante de Inglaterra, y lo mismo está pasando con la variante sudafricana, brasileña. Sí.
variantes que probablemente, ya nuestras autoridades nos han dicho que están acá. Entonces, si nosotros queremos que las vacunas funcionen, tenemos que disminuir los contagios. De esa forma, el virus no va a seguir adaptándose. Janet, pero para ser súper preciso, porque me parece que hay un tema de comunicación bien relevante, no se puede generar sensación de duda respecto a si funciona o no esta vacuna, a si es necesario ponérsela o no. Es importante ser en ese claro bien precisos con el mensaje. ¿Qué dicen los estudios respecto a la vacuna de Sinovac? Porque acá en Chile también los ha habido. Quiero que usted pueda explicarnos bien ese punto. Voy a ser bien enfática y categórica. Tenemos que vacunarnos con la vacuna que esté disponible. Perfecto. Si es Coronavac, póngase la vacuna Coronavac. Los estudios con los que hemos contado en Chile para la aprobación de las vacunas, que son estos famosos estudios fase 3 que comparan voluntarios vacunados y no vacunados para la vacuna Coronavac, estudio hecho en Brasil, demostró más o menos una protección del 50 y algo %. Si usted me dice, pucha, 50%, doctora, sí, pero es 50% y por eso tenemos que reducir los contagios, para que ese 50% siga funcionando. Claro. En la medida que sigamos contando este número de casos, el virus nos va a sacar ventaja de nuevo. Y por lo demás, entiendo, doctora, que la efectividad, la protección que entrega la vacuna frente a los casos más graves, a los más serios, es mayor que ese 50%, ¿no? Probablemente es mayor, pero vuelvo a insistir, Sebastián, necesitamos, por un lado, mantener todas las medidas de autocuidado. Si usted le toca vacunarse, primera dosis, siga usando mascarilla, distanciamiento físico, no se mueva si no es necesario. Perfecto. Si tiene las 2 dosis, siga con las mismas medidas. Si han pasado 15 días desde que se vacunó, siga con las mismas medidas. Las vacunas, para que logren un efecto y para que el planeta se controle, tienen que llegar a todos los rincones del planeta, pero a todos los rincones del planeta de forma oportuna y equitativa, y usted sabe que el número de países que hoy día está vacunando es mínimo respecto a el número de casos que todos los días la OMS reporta en todos los rincones del planeta. Así que vacúnense, protéjanse, si están con las 2 dosis, se siguen protegiendo aun cuando hayan ya pasado los 14 días. Necesitamos mantener estas medidas por largo tiempo. Está clarísimo el mensaje, doctora, y le agradecemos su tiempo para conversar sobre este tema, porque es importante mantener la certeza, la seguridad en la comunidad respecto al rol de las vacunas, pero por otra parte también mantener los cuidados personales que son imprescindibles. Gracias, doctora, por conversar con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes.